Dios les bendiga en esta hermosa tarde. Estamos aquí ya en vivo. Queremos grabar este video y queremos que sea de bendición para sus vidas bajo el tema Jesús visita a Marta y a María. Este es uno de los temas que me inquietaba mucho hace mucho tiempo hablarlo, y le doy gracias a Dios por sus ricas bendiciones, sus ricas misericordias, por darnos esa bendición de poder compartir la palabra del Señor, porque no hay cosa más hermosa que hablar de Cristo, hablar de Dios, hablar de su palabra, y que esto sea de bendición para sus vidas. Quiero leerlo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. San Lucas 10, capítulo 38. Dice así la palabra de Dios, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo de Dios. Aconteció que yendo de camino entró en una aldea, y una mujer llamada Marta le recibió en su casa. Esta tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero Marta se preocupaba con muchos quehaceres. Y acercándose dijo: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondiendo Jesús le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Vamos a hablar de este tema, hermanos, que en lo personal me gusta. Habla de dos mujeres que atendieron al maestro. Cada una de diferente manera hizo que el maestro se sintiera bien en ese momento. Entonces María tomó, según la palabra de Dios, tomó en la mejor parte de esta escena. Marta no dijo que había tomado la peor, pero que en ese instante la única necesaria era que se escuchara al maestro en ese instante, en ese momento, porque Jesús iba de pasada y entró en la aldea, y Marta le recibió en su casa, y en esa casa tenía una hermana que se llamaba María, la cual sentándose a los pies de Jesús oía su palabra. Pero vemos que Marta, ella le recibió en la puerta, y estaba muy ocupada Marta, con muchos quehaceres. Y llegando Jesús, por supuesto que a ella estar afanada con tantos quehaceres, en ese instante lo único que ella quería era que el maestro estuviera bien atendido, sin darse cuenta, sin tener en cuenta que el maestro iba de pasada. Y es probable que se iba a quedar todo un día, una semana, pero vemos que Marta no entendió que en ese momento, al llegar él, dio o tenía que dar una palabra que el Espíritu Santo de Dios le inquietaba, y tenía que ser en ese preciso momento. Y Marta no entendió.
Marta siguió afanada haciendo sus quehaceres. No escuchó la voz del Espíritu de Dios, no escuchó la voz, no entendió que en ese momento era el momento que ella tenía que escuchar la voz de Jesús. Y estaba tan turbada, estaba tan afanada con los quehaceres, preocupada, que se atrevió a decirle al maestro: ¿no te da cuidado que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. Respondió Jesús, le dijo: Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchos quehaceres, muchas cosas, pero solo una cosa es necesaria. Y María ha escogido la buena parte, la cual no se le será quitada. Porque cada una tomó una decisión en ese instante, en ese momento. Cada una dijo: yo voy a servirle al maestro. Dijo Marta: voy a atender lo mejor que pueda. Pero María dijo: yo voy a escuchar al maestro, porque él tiene algo que decirnos. Es importante. ¿Y por qué muchas veces en ese momento era importante que María, que Marta y todo aquel que estuviera cerca de la aldea escuchara al maestro? Pero solo María estuvo allí escuchando esas palabras, la cual la Biblia no habla, no dice exactamente lo que le estaba diciendo, pero era importante, era necesario para ellas, para las dos, porque esa palabra era para las dos, pero solo María escuchó la palabra de Dios. Entonces Marta todavía sigue turbada y viene y le dice: maestro, ¿no te das cuidado? O sea, estaba tan turbada con los quehaceres. No podía entender que en ese momento lo único que Jesús quería era que le escuchara a alguien. Y ese alguien era María. ¿Por qué? Porque en ese momento era el momento del Espíritu de Dios. Era el momento en que esa palabra venía del cielo directamente para ellas. Ahora, la única que lo recibió fue María, y la cual dijo, porque ella escogió la buena parte, la cual no te será quitada. A María no se le quitó. Vemos vamos a ver la palabra necesaria, porque vamos que dice: pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada. Vamos a ver qué significa la palabra necesaria. Era algo que tenía que ocurrir, que tenía que hacerse, que tenía que existir, que esta escena tenía que quedar plasmada en la palabra de Dios, que tenía que obtenerse para la existencia. Si Marta en ese instante hubiera tomado la decisión de escuchar al maestro, ella estuviera como la mujer junto con su hermana que tomó la buena parte de esa escena, de esa vivencia, de esta historia. Entonces, ella dijo, Marta dijo, lo único que en ese momento le preocupaba era atender al maestro. Pero al maestro lo único que él quería, que Marta también estuviera dentro de aquellos que estaban escuchando su palabra.
como María. Entonces, vemos que la palabra necesaria es algo que debe de ocurrir, hacerse y que tiene que existir para la existencia, la actividad o el correcto estado o funcionamiento de alguien o algo que existió, que se hizo y quedó plasmado. En ese momento era necesario. Pero vemos a un Jesús que no obliga a nadie a escucharlo, que no obliga a nadie a atenderlo, a escuchar su palabra, lo que le reveló el Padre, porque esa palabra fue revelada del Padre para ellas. Pero Marta, como muchos hoy en día, que están afanados, y no quieren escuchar la voz del Espíritu Santo, que habla en momentos precisos y concisos. Y vemos muchos siervos y siervas del Señor que carecen de autoridad, que carecen de conocimiento de la palabra, porque en el momento que el Espíritu de Dios habla o quiere hablar, no lo escuchamos. Están como Marta en ese momento turbados con tantos quehaceres, con tantas cosas y no quieren escuchar la voz del Espíritu de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, este párrafo que está escrito aquí, esta historia, quedó plasmada, que tenía que hacerse, pero vemos que Jesús no obliga a nadie a escucharle. Como en el día de hoy, las iglesias están abiertas para todo aquel que quiera ir a escuchar la palabra de Dios, la voz del Espíritu Santo en la tierra. Pero no todos quieren ir. Unos están afanados, tomando sus propias decisiones, como Marta, afanados. No quieren escuchar la palabra de Dios, el consejo de la palabra. No quieren dejar por un instante 2 horas, que es lo máximo que se está dando para adorar al Señor. Quieren estar afanados sin darse cuenta que esta palabra quedó plasmada, quedó escrita, quedó como un ejemplo de lo que hoy está pasando alrededor del mundo. Muchos no están escuchando la voz del Espíritu Santo de Dios. Cuando se nos habla a la palabra de Dios, tomamos nuestras decisiones, tomamos nuestras propias decisiones. Ahora, nosotros tenemos que entender claramente este mensaje, esta palabra. En ese momento era necesario que Marta escuchara esa palabra. En ese momento era necesario que Marta se pusiera al igual que María. ¿Por qué, hermanos? Porque no era para nosotros, era para ellos en ese entonces. Y solo María. Y vemos que María fue la misma María que ungió a Jesús y enjugó los pies de Jesús con sus lágrimas, con su cabello. Ya no se escucha más de Marta. De Marta ya no se escucha más que esta historia. Pero de María se escucha
en otro párrafo donde ella fue la que ungió al maestro con sus lágrimas, lavó sus pies. Y cuánta bendición ha traído esa palabra para nuestras vidas. Porque ella escuchó la voz del Espíritu. Ella escuchó la voz del Espíritu. Ay, Santo Espíritu de Dios en esta hora. Ella escuchó la voz del Espíritu. Y sabía lo que tenía que hacer. Entendió cuál era el propósito de ella en esta tierra. De adorarle, de exaltarle, de cómo adorarle. Nosotros no sabemos qué fue lo que el maestro le enseñó a María en ese instante. Pero vemos que fue una adoradora. Fue una mujer que supo humillarse, que supo rascar su vestido, su alma delante de Dios. Ahora quiero decirle algo. María testifica lo que hoy está pasando en la iglesia. Que muchos no logran aprender a adorar a Dios, aprender a glorificar el nombre de Dios, porque no le ponen cuidado a la palabra de Dios cuando el Espíritu de Dios habla. Están afanados en otros asuntos, en crecer, en tener un ministerio frondoso, lleno, de tener un lugar grande y amplio, que no es malo. Pero es necesario escuchar la voz del Espíritu Santo cuando habla. Es necesario escuchar cuando Dios quiere decir algo. Es necesario. Porque eso a nosotros nos va a enseñar qué tenemos que hacer. ¿Qué debemos de hacer para ser esos cristianos brillantes, llenos del poder del Espíritu Santo de Dios y triunfar a través de las adversidades, a través de los problemas y de las pruebas y de las luchas? Y eso no quiere decir que nosotros no dejemos de hacer lo que Marta hizo, de hacer nuestros quehaceres. Pero debemos de tener el discernimiento de espíritu para poder discernir en el momento que nosotros tenemos que escuchar esa palabra que nos va a marcar la vida, que nos va a traer bendición a nuestro hogar y a nuestros hijos y a nuestra descendencia. Que este video sea de bendición para su vida. Dios es bueno y para siempre su misericordia. Le agradecemos mucho si usted lo comparte, si usted lo ve, si usted lo publica. Traerá mucha bendición para las vidas. Me alegra mi alma y me alegro en el espíritu al poder hablar esta palabra que vino del cielo para cada uno de nosotros. Que Dios me les bendiga y compartan este video.